¿Cómo están? Yo soy Diego Ferro y bienvenidos a Jóvenes Pensantes. De vez en cuando un trino se convierte en viral y hace poquito le sucedió a la deportista de CrossFit María José Vargas, quien terminó siendo tendencia por su respuesta al trino que le había compartido el alcalde de Palmira, felicitándola por una destacada participación en un torneo de su disciplina. La respuesta de ella tenía que ver con el poco apoyo que había recibido por parte del gobierno local y por supuesto todo el mundo se regó en prosa porque no es la primera vez que vemos esto precisamente. Es algo reiterativo y que en muchas ocasiones ha sucedido con otros deportistas de diferentes disciplinas. El deporte será el tema a abordar el día de hoy en Jóvenes Pensantes y para eso por supuesto tenemos invitados. A mi lado derecho está don Alejandro Pino, él es director de Publimetro, también tiene una participación en Somos la Titular como panelista y por supuesto hasta ha tenido digamos que una trayectoria bien importante en lo que tiene que ver con algunos programas deportivos y sobre todo con el tema del deporte que es lo que nos trae acá. Aquí a mi izquierda tengo a Juan David Peña, él es ciclista bogotano, inició su carrera deportiva en el ciclismo a los 16 años de edad y compite en la modalidad Mixed Gear. Espera el próximo año conseguir recursos para participar internacionalmente representando precisamente a Colombia. Sergio Jacome es periodista deportivo de Pulso, medio de comunicación nativo que es uno de los más leídos, sino el más leído en Colombia. Es comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda, con más de 8 años de experiencia. Finalmente, Sebastián Peralta, él es atleta de alto rendimiento en pruebas semifondo y fondo, medallista nacional, también ganador de la carrera de ascenso a la Torre Colpatria, profesional en administración deportiva de la Universidad Distrital. Y finalmente una mención muy especial para Daniela Duque, que en estos momentos se encuentra recuperándose de una lesión que tuvo. Ella nos iba a acompañar dándonos su opinión desde la perspectiva de su disciplina, pero desafortunadamente tuvo un incidente precisamente practicando, así que le mandamos un abrazo gigante a ella y que se recupere muy pronto. Antes de empezar nuestro debate, el equipo de Jóvenes Pensantes realizó un informe para entender precisamente bajo qué panorama nos paramos desde el punto de vista deportivo en nuestro país. Veámoslo acá en Jóvenes Pensantes. Mujeres, hombres, niños y adultos mayores practican diferentes deportes como el fútbol, ciclismo y atletismo en Colombia. No siempre cuentan con los mejores escenarios deportivos ni con las condiciones adecuadas, pero su gusto por la actividad física es más grande que cualquier obstáculo. A nivel profesional, el país ha tenido grandes alegrías en disciplinas como ciclismo, salto, patinaje, pesas, judo y otras menos conocidas pero igual de importantes. Cuando se hace el balance de estos logros, algunos deportistas consideran que no han recibido apoyo suficiente del Estado para alcanzar sus metas. La mayoría de colombianos anhela ver más campeones mundiales y olímpicos, sentirse orgulloso de sus triunfos alrededor del mundo y también quieren tener más espacios adecuados para hacer deporte con sus familiares y amigos. El gobierno actual dice que está apoyando este sector cada vez más, bajo la premisa de invertir para crecer. Asegura que el presupuesto para el 2022 es el más alto de la historia, con una cifra cercana a los 900.000 millones de pesos. ¿Esos recursos son suficientes? ¿Están bien invertidos? ¿Los deportistas los aprovechan adecuadamente? El debate sobre el apoyo al deporte está abierto. En julio de 2019, a través de la Ley 196 se transformó finalmente Coldeportes en lo que hoy conocemos como el Ministerio del Deporte. Y la idea, por supuesto, del gobierno inicialmente es apoyar diferentes disciplinas deportivas, dar una mayor inversión, pero no sé, Alejandro, si el cambio de nombre es solamente eso o si realmente la aparición o la creación del Ministerio del Deporte significan un antes y un después para el deporte en el país. Para mí sí, en la medida en que es un peso político que el deporte antes no tenía. Aquí hay que ir un poquito más atrás. Desde el 2011, Coldeportes asumió casi que un papel de ministerio, porque se volvió un departamento administrativo nacional. Eso implicaba que tenía presupuesto de ministerio. Eso permitió que tuviéramos una especie de era dorada de los deportes olímpicos, ¿sí? Desde que se hizo esa transformación a finales del 2010 y ya con la ley en el 2011,
tuvimos los buenos olímpicos del 2012, los maravillosos olímpicos del 2016 y pues digamos que lo que nos pasó ahora, que lamentablemente hay que decirlo, la pandemia modificó el calendario de los deportistas, eso terminó afectando para los olímpicos pasados, pero esta era dorada se debe a esa transformación administrativa, porque implica más plata para las federaciones, implica más plata para los deportistas, pero aquí está el punto, es más plata para los deportistas ya consolidados y para los deportistas que ya han logrado una serie de títulos, de presencias internacionales y demás. La apuesta actual, o al menos eso es lo que nos planteó el ministro en su rendición de cuentas, es trabajar con el deporte base, porque precisamente el deporte base, y el ejemplo que usted ponía al comienzo del programa es súper interesante, para llegar a esto me dejaron sola, decía la deportista. Claro, ahora que llego, sí llega la plata, llegan los aplausos, llega la felicitación, el orgullo. Pasa mucho acá, ¿no? Total, porque acá es como la premiación al logro, no el trabajo de base, sino la premiación al logro. Entonces, para ustedes los deportistas es supremamente complicado en esa medida. Sebastián, hablando precisamente de lo que significa visibilizar un deporte para que de alguna manera lleguen recursos, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo le ha ido a usted? Bueno, la verdad ha sido difícil desde un comienzo, porque yo empecé, digamos, no empecé a una edad temprana, ¿sí? Entonces empezar a mostrarte implica que tú tienes que empezar bajo tus propios recursos, ¿sí? Que implica que yo empecé dentro de la universidad, entonces implicaba que tenía que adaptar mis entrenamientos al tema académico también, ¿sí? Pero pues que obviamente uno necesita la papita también para comer, claro. Entonces tienes que buscar también un trabajo que te permita llevar las tres cosas de la mano, ¿sí? Obviamente sobresaltando la parte deportiva. En muchas ocasiones todo bajo apoyos obviamente de la familia y el tema económico, digamos, laboral que yo he podido recolectar para poder ir a representar a Colombia a eventos internacionales. Incluso también me pasó una experiencia en mi primer evento internacional, un suramericano, me dijeron, Sebastián, tiene el cupo. Pero como no era un atleta reconocido, entonces me dijeron, paga su tiquete, va, o si no lo paga, no va. No. Entonces son cosas que uno, bueno, ¿qué tengo que hacer y hasta dónde tengo que ir para conseguir eso, para ir al evento o lo que yo necesite como deportista? Entonces, a veces el deportista se tiene que, digamos, rebajar, sí, de cierta manera en que rifas, buscando, y eso no es así, o sea, los deportistas somos los que damos la cara por el país, los deportistas somos los que hemos cambiado la cara del país a nivel internacional, entonces como que el deportista hacer ese tipo de cosas no son consecuentes con lo que nosotros mostramos cuando vamos a representar a nuestro país afuera. Muy curioso, Sergio, que Sebastián mencione el tema de ser popular para poder llegar a tener algún apoyo, porque pareciera que se está convirtiendo en una tendencia, no solamente en el deporte, sino en otros campos, pero hoy que estamos hablando del deporte, si yo no soy popular, si no soy un influenciador, si no soy conocido en redes sociales, entonces eso va a ser un impedimento para que pueda recibir apoyo. Sí, termina siendo así, y de pronto en disciplinas como en las que participa Juan, la Federación de Ciclismo ha afrontado algunos eventos de una manera criticable en cuanto a que envía selecciones de disciplinas en las que cree que tendrá algunos logros o que son deportistas que sí merecen ir allá, y de pronto en algunas ocasiones prefieren no armar equipos o enviar delegaciones nacionales en disciplinas donde hace falta fogueo, donde los deportistas merecen esa oportunidad de competir con otros atletas internacionales. Y sí queda ese sinsabor de que el apoyo aparece ya en determinada instancia de cuando el deportista demuestra cierto éxito o un potencial muy marcado, pero es el deportista el que desde un principio tiene que guerreársela y librarse el camino un poco solo. Y de pronto ligándolo a la respuesta anterior que daba Alejandro y lo que vimos en el video de la aparición del Ministerio del Deporte, los recursos están, pero también queda la duda de cómo se están distribuyendo en las regiones, y no se vio un trabajo articulado del gobierno, del ministerio, con las ligas de cada uno de los deportes, con las autoridades locales del deporte en cada uno de los municipios del país, porque si se entra a revisar el tema de participación de deportistas locales en juegos nacionales, en competencias departamentales, ahí empiezan a encontrarse ciertas fallas que van desde lo presupuestal hasta el respaldo de las autoridades, y queda la sensación de que no hay un trabajo articulado desde el gobierno, por lo menos, ¿no? Desde el gobierno nacional para abajo.
y los que pagan los platos rotos terminan siendo los deportistas de las regiones y los deportistas que se están formando y que están buscando un futuro en el deporte nacional. Sí, Alejandro y Juan. Yo creo que sí hay un trabajo articulado, pero es un trabajo articulado que no nos gusta. Es decir, es un trabajo articulado que piensa en el resultado y en el éxito, no piensa en el proceso. Entonces, ¿Cómo de afán? más que de afán, a ver, voy a poner cifras. Esto todo está articulado en el Sistema Nacional del Deporte. Si el Ministerio maneja el Sistema Nacional del Deporte, que es el que distribuye las platas, pero entonces no es la misma plata para cada uno, No. para nada. ¿Sí? Es decir, hay más plata si aquí me van a garantizar triunfos. Históricamente, por eso, había más plata para los deportes individuales, porque era mucho más barato apostarle toda la plata a un deportista que me va a garantizar una medalla o me va a garantizar un título, que apostarle a un equipo en el que le tengo que meter, pues piensen, por ejemplo, un equipo de rugby. ¿Sí? En un equipo de rugby son 15 titulares, más los suplentes, entonces es un montón de plata. Pero, por ejemplo, el rugby es un buen ejemplo. El rugby femenino clasifica a los Olímpicos del 2012, en una gesta histórica para ese deporte, o sea, era demasiado raro. Y las Tucanes, en el equipo de Sevens, en los Olímpicos se juega Sevens, las Tucanes hacen una muy buena participación y empiezan a tener réditos. ¿Qué hace el ministerio? Ok, están dando resultados y les empiezan a dar más plata y empiezan a destinar más presupuesto. Para este año, por ejemplo, gracias a los buenos resultados de voleibol femenino y de baloncesto femenino, para este año hay una apuesta de más plata. Pero ¿qué pasa? Que todas esas deportistas, en el caso de voleibol femenino y de baloncesto femenino, son deportistas que se han tenido que hacer ellas solas. Acá falta un paso enorme en esa cadena del Sistema Nacional del Deporte y es el respaldo de la academia, las becas universitarias para los deportistas que representen y demás. Algunas universidades lo tienen, no todas, todas lo deberían tener. Entonces, muchas de estas deportistas tienen que irse fuera del país, han hecho carrera en Alemania, en Italia, en Argentina, en Brasil, y resulta que han sido tan buenas que cuando se reúne una selección, esa selección brilla. Sí. Y ahí sí llega la plata. Entonces, el problema es el método. Que de hecho, bueno, ellos están destinando 500 millones para la Liga de Baloncesto y 500 para la Liga de Voleibol. Y Alejandro tocaba algo ya para cerrar este bloque, Juan, que me parece fundamental y es la participación de la academia o si se quiere del privado también dentro del deporte. ¿Es beneficiosa? ¿No es beneficiosa? ¿La necesitaríamos? ¿Por qué no se está haciendo? Bueno, en este caso, el tema de los recursos cuando llegan a las federaciones, me imagino, sí. En el tema del ciclismo, el ciclismo es un deporte pues que tiene mucho auge, ¿sí? Entonces, en mi caso, como es una disciplina que no ha sido tan popular, a mí me tocó hacer lo mismo que hizo Sebastián, rifas, miles de cosas para poder llegar a una carrera, la cual empecé a brillar. Entonces, digamos que ya la federación, más que todo la Liga Bogotá, se acercó a nosotros y empezó a vernos los espacios del velódromo, porque no somos, o sea, hablo en general de la disciplina, no somos deportistas los cuales son el que se levanta a las 7 de la mañana a entrenar. Estas personas son los que tienen que trabajar y sacar un espacio para poder entrenar. Sí. O sea, es una modalidad diferente y bueno, los recursos son más limitados, les toca pues con las O sea, uñas. no tienen el mismo acceso tampoco Correcto, a las... en la modalidad que yo estoy. a la infraestructura, Ajá. sí. Entonces estamos trabajando en eso pues con un conjunto de personas para poder abrir ese espacio. En mi caso, cuando yo salí de mi primera carrera internacional, fui a representar a Colombia desde mi corazón, desde el orgullo que uno lleva, porque pues Colombia o la federación no me brindó apoyo. Mi primer carrera fue en Francia, en una Copa de Naciones de esta modalidad, y el primer día muy chistoso me tocó dormir en un metro, en una estación de Francia, porque no tenía el recurso para poder pagar una habitación. Entonces son muchas cosas que uno dice, qué cagada. Claro. Pero he dado la oportunidad de brillar gracias pues a la formación que he tenido, a muchas cosas, y pues bueno, ya esta disciplina tiene un poco más de visión y pues se trabaja en eso. Pino hablaba hace un rato de la participación de Colombia en los más recientes Olímpicos, que realmente terminaron siendo bastante criticados por la gente por los resultados que se esperaban. De pronto porque algunos dicen nos tenían mal acostumbrados y otros dicen hace parte también del proceso. Pero claro, todo se fue, digamos que hacia la aparición del Ministerio del Deporte y cómo en el momento en el que aparece el Ministerio del Deporte no se obtienen buenos resultados. ¿Cuál fue el problema ahí? Lo que pasa es que es irónico, se corre un año y al correrse un año, a ver, los deportistas presentes lo tienen mucho más claro que yo,
un deportista, digamos, el ciclo olímpico arranca con los nacionales. Los nacionales pasas a los que son continentales, que pueden ser sudamericanos o centroamericanos del Caribe, para el caso colombiano. Después de eso llegas a unos panamericanos y después de eso llegas al punto más alto en los olímpicos. Es toda una preparación cuadrada y programada de 4 años de evolución, de crecimiento, de mejorar marcas, que además tiene copas del mundo intercaladas, tiene participaciones en mundiales intercalados. Son 4 años perfectos. Acá se nos corrió 5. Entonces, al correrse 5, inevitablemente la curva de rendimiento cae, porque todo el trabajo de 4 años empezó a bajar. Además tuvimos deportistas que tenían que entrenar encerrados en pandemia, ¿sí? Entonces pues era bastante particular ver a los levantadores de pesas entrenando con bloques de concreto en sus casas, en el garaje de la casa. Pero aparte de eso hay otras cosas que tienen que ver con la parte administrativa que pasaron. El deporte que más medallas le da a Colombia, o que más medallas le ha dado históricamente a Colombia, es el levantamiento de pesas. El levantamiento de pesas colombiano fue sancionado por doping. Entonces solamente pudimos llevar 3 deportistas, lo que bajaba enormemente la cantidad de posibles medallas. Pero también hay que sumar eso, el final de ciclos por edad de grandes deportistas. Katherine Ibargüen, Mariana Pajón, por edad inevitablemente ya era una caída. Si hubiesen participado en la fecha normal un año antes, tal vez los resultados habrían sido otros, pero era inevitable el cierre. Pero acá yo voy a jugar a abogado del diablo, lo que es muy extraño. Y no tuvimos esos resultados en los Olímpicos, pero los Paralímpicos fueron de leyenda. Sí. O sea, en los Paralímpicos ganamos de todo, lo cual implica una apuesta, porque pasó algo muy importante en estos últimos años, y es que, digamos que en el Sistema Nacional del Deporte se establecen los premios de medallas olímpicas, 240 salarios mínimos para medalla de oro, 140 para medalla de plata, 100 salarios mínimos para medalla de bronce. Y antes los paralímpicos no recibían esa misma premiación. A partir de estos olímpicos sí, eso motiva al deportista. Claro. ¿Sí? Entonces, hay todo un programa, e insisto, a mí me parece que lo que está haciendo el ministerio es muy bueno. Hay todo un programa en el que se premian los resultados, en el que hay 61 deportistas, aquí está el problema, solo son 61, ¿sí? 61 deportistas que no tienen que preocuparse por la vida, ellos solamente se tienen que preocupar por entrenar. El problema es que son solamente 61, deberían ser más. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tenemos que ver, el presupuesto de este año, usted bien lo decía, casi 890.000 millones de pesos, pero no solamente es presupuesto para deportistas, es que este año esa plata se va para los centroamericanos del Caribe de Valledupar, para los panamericanos de Bogotá, para el Mundial de Pesas de Bogotá, para los panamericanos juveniles de Cali, porque también la plata se va en inversión en escenarios. Necesitamos más presupuesto para que la bolsa sea más grande, para que no sean solamente 61, para y que cada no vez crezca toda la infraestructura. Exactamente. Que finalmente también hemos tenido malos, si se quiere, sabores por cuenta de eso, por lo que sucedió también en su momento en Ibagué. Por supuesto. Pero Juan, le quería hacer una consulta, ya voy contigo, Sergio, porque me causaba mucha impresión lo que mencionabas de tu experiencia, y no sé si entonces también lo que ha faltado ahí es por parte de quienes están al frente o quienes son las directivas, en ese sentido de darle un poquito más de dignidad al deportista que está arrancando. ¿Falta dignidad para el deportista colombiano? Pues aquí se está volviendo así. Sí, o sea, si tú no ganas, si tú no demuestras, no eres nadie. Si tú no tienes 10.000, 15.000 seguidores, tampoco. Y eso que hay muchas personas que tienen tantos seguidores, pongo el tema de las redes sociales, que no hacen deporte y les llega un patrocinio increíble. En este caso, de mi parte, fui creciendo mis redes sociales y bueno, eso fue un factor que me ayudó, pero fue trabajo duro. Yo no era nadie. Yo inicié con mi bicicleta y empecé a surgir poco a poco. Ya fue que empecé a ganar, pero fue porque yo mismo buscaba mis recursos. El tema del ciclismo es un deporte que te lleva, o sea, que te depende de más tiempo, ¿sí? Porque tú tienes que hacer tiempo, 5 horas, 6 horas de entrenamiento, después en la tarde gimnasio, entonces queda muy poco el tiempo, como decía Sebastián, para trabajar. En este caso él estudiaba, entonces esas son más las cargas. Sí. Pero le tocó a uno así, buscar, guerreársela a la familia, uno pues gracias a Dios le colabora. Nos toca así, y bueno, Sergio, ¿qué hacemos con eso? ¿La cambiamos, no la cambiamos o bueno, qué nos querés decir? No, claramente, o sea, el llamado, o sea, son ellos los que tienen todo el conocimiento de causa y que, o sea, los testimonios son evidentes y como ellos hay muchísimos más. Acá lo que preocupa y muy ligado también a lo que dice Alejandro, se cerró ese ciclo generacional de la década pasada con deportistas notables que nos llevaron a lo más alto de la historia del deporte nacional y el buen trabajo, o será el tiempo el que lo dirá, porque a eso iba,
es el tiempo el que nos dirá si lo que está haciendo ahorita el Ministerio del Deporte está bien o no. Y la clave va a estar en la renovación de esos deportistas que en la década pasada tuvieron demasiados éxitos. Y ya uno en algunas disciplinas se empieza a preocupar. En el ciclismo de pronto no es tan claro qué pueda venir después de Nairo, después de Egan, después de Superman López. En el atletismo también, ¿por qué no? Sale Katherine, apareció Anthony Zambrano como la gran esperanza para el futuro del deporte colombiano, pero mucho más que eso tampoco hay. Y si uno hace un barrido por diferentes deportes, pasa lo mismo. Y es allí donde el ministerio tiene que enfocarse ahora, en cómo va a renovar esas generaciones que ya van de salida, que nos dieron mucho, pero que en los jóvenes de ahora a los jóvenes les tienen que dar un papel muy importante y un respaldo realmente significativo, y no como el que se ha dado en los últimos años, que seguramente ha mejorado, pero ahora la apuesta tiene que ser mucho más arriesgada, porque vamos a París 2024, nos pones el ejemplo de Tokio, todo el mundo quedó como preocupado con Tokio, y para París 2024 el panorama es más preocupante aún. Y si miramos a 2028 va a ser peor. Entonces es el tiempo el que nos va a marcar la parada de qué tan bueno fue el trabajo del Ministerio del Deporte y qué viene para el futuro del deporte colombiano. Y que ojalá no se queden influenciadores deportistas. Sebastián, adelante. Uy, bueno, este tema de influenciadores es muy chistoso, que realmente la empresa privada que se quiere vincular al deporte, sí, que lo difícil que ha sido encontrar recursos, no solamente de la parte pública y ahora que la parte privada quiere entrar, y que pues realmente los apoyos se los lleven, digamos, personas que no tienen los logros, ¿sí? Sino como decía Juan, si no creces tus redes sociales, pues no vas a poder encontrar ese sponsor, ese patrocinador, ¿sí? Pero hay un punto que yo quiero tocar también acá en cuanto al tema del sistema nacional que nombras tú, y es el tema de la estructura como tal del sistema. Entendemos que hay 32 departamentos, que cada uno de esos departamentos tiene su instituto de deportes, ¿sí? Hay unos municipios y cada municipio tiene su instituto municipal de deportes, pero es como ver el ministerio entra a ser veedor y control de cada uno es un gran punto. De cada uno de esos aportes que se van allí, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el ministerio para ver qué planes, proyectos se realizan desde esos institutos, qué planes y proyectos realizan los municipios y cómo esos dineros se van a distribuir a las ligas y a partir no se pierda, de ahí? ¿no? Entonces, es una tarea supremamente dura porque, o sea, el trabajo es desde la base, desde los niños que están en el Chocó, en La Guajira, cómo se está trabajando ahorita el deporte en La Guajira, los niños, en mi deporte, el atletismo, cómo está el atletismo ahorita en La Guajira, qué escenarios tienen, ¿sí? Hablamos históricamente que La Guajira, por ejemplo, es un departamento abandonado, y cómo estamos en temas deportivos, cuando hemos visto un deporte de La Guajira destacarse a nivel nacional. No, ahorita Lucho Díaz pues suena un montón porque es de allá, pero volvemos a los mismos deportes que terminan teniendo la misma, si se quiere, inversión. Alejandro, muy cortico para ya ir cerrando y hacerles la última pregunta. Ese es un gran punto, porque sí son los 32 departamentos, hay que sumar Bogotá, Distrito Especial y Fuerzas Armadas, en total son 34 ligas. Claro. Y el gran pero que tiene para mí el Ministerio del Deporte es su función de supervisión y control. Porque está muy bien en términos de estructura, está muy bien en términos de la plata para los grandes deportistas olímpicos, del trabajo con los deportistas olímpicos, con los de élite, el plan de pensiones para las viejas glorias está muy bien, pero la supervisión de cómo se distribuye la plata, ahí está el problema, de cómo se supervisa la plata, de cómo se manejan las diferentes federaciones. El ejemplo más famoso es, o sea, la Federación Colombiana de Fútbol, que es el deporte más popular de este país, es una podredumbre andando, y el Ministerio del Deporte no es capaz de hacer nada. Sí, no es capaz de hacer nada, pero no solamente pasa con esa federación, con muchas otras que también tienen muchísimos problemas internos, el Ministerio del Deporte los deja. Entonces hay un serio problema de supervisión y control, que es una de las funciones del ministerio. Alejandro, déjeme dar una pregunta cortica sobre la federación, porque entiendo que como entidad privada, digamos que no la cobija, en este caso, entidades públicas. No sé si eso sea muy... Eso es la falacia que nos quiere vender la Federación Colombiana de Fútbol. Todas las federaciones tienen que cumplir con la ley del deporte. Punto. Es decir, usted puede ser la federación de boxeo, usted puede ser la federación de atletismo, la federación de ciclismo, la federación de rugby. Todas, por supuesto, pueden ser privadas, ¿sí? Pero usted tiene que cumplir con la ley del deporte por las condiciones con las que tiene su registro de Cámara de Comercio y demás.
Entonces, no los cumplen. O sea, tenemos un vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol que lleva 30 años en el cargo y según la ley del deporte no puede haber integrantes de juntas directivas de más de 3 periodos. Y los periodos son de 4 años. Y un comentario muy cortico que, Alejandro, o sea, da la sensación de que para los gozosos, si vamos todos de la mano y estamos todos en equipo, está el antecedente de la Copa América. La Copa América, entonces ahí sí apareció el Ministerio del Deporte, la Federación en conjunto, iban todos de la mano, pero ya cuando hay que mirar el tema de cómo administra la plata la Federación Colombiana de Fútbol, los mismos cómo funcionan los equipos de la DIMAYOR, Alejandro está mucho más al tanto, pero creo que el ministerio algo tuvo que ver con revivir al Cúcuta Deportivo en estos últimos meses. Hay manejos muy polémicos, entonces para los gozosos estamos todos en la cama, pero ya cuando hay que, cuando hay que salir a poner la cara o a frentear temas que son más polémicos, ahí sí como que cada uno mira por dónde agarra. Pues son muchas finalmente las opiniones, buenas perspectivas, porque finalmente abordamos, digamos, en una buena cantidad, nos faltó un montón, por supuesto, como siempre, para saber realmente cómo debería invertirse el dinero que va hacia el deporte, de qué manera podemos llegar a tener más triunfos, más ganadores, y que no se quede solamente en una inversión para una figura porque ganó, sino que realmente se pudiera llegar a hacer un proceso, digamos. Yo soy Diego Fero, muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio, muchas gracias. Alejandro, gracias. Muchas gracias. A Sebastián y a Juan por estar aquí en Jóvenes Pensantes y nos vemos en un próximo capítulo en Canal Televisión.